María Liz Márquez, Sí. capas musculares. Ah, acordamos nosotros de que vamos a aprender principalmente las diferencias y las cosas en común, ¿no? Que tiene, perdón, Recording in progress. y todo lo que tiene en común las diferentes partes del tubo digestivo. Bueno, entonces, lo que preciso es de que ustedes vean de que a nivel del fundus y a nivel del cuerpo del estómago, tenemos distintos tipos de células. Eh, células que se van a encontrar específicamente en la lámina propia o el corium. Vieron de que cuando hablamos de estómago, voy a retroceder, cuando hablamos de estómago, vimos que tenía unas criptas que se llamaban criptas gástricas. Y a esas criptas gástricas desembocaban unas células del estómago. Entonces, ustedes tienen que aprender cuáles son las células que componen las glándulas que se encuentran en el corium del estómago. Apaguen sus micrófonos, por favor, Aneli. Ya, muy bien. Entonces, entre ellas tenemos, por ejemplo, las células mucosas, las células parietales, las células enteroendocrinas, ¿ya? Tenemos también las células madre, ¿sí? Y aparte de eso, también tenemos las células principales, si es que recuerdan bien, ¿no? Entonces, aquí están justamente las células principales. Eh, tendríamos que ver, a ver, voy a... Paola Medina, ¿está? Paola, ¿qué células forman las glándulas del corium del estómago, del fundus? ¿Por qué células? Pero eso es lo que acabamos de mencionar. Miren, ahí están. Por eso les pido que tomen atención, porque todo va a entrar al examen. Entonces estoy pidiendo de que tomen la mayor atención posible. Dice, las células que tenemos en la región fúndica, tenemos las células superficiales del cuello, que son células mucosas. Luego tenemos las células principales, que también tienen otro nombre, adelomorfas. Estamos hablando de estómago. ¿Cuál es la función de las células principales? Secretan pepsinógeno. ¿El pepsinógeno para qué sirve? El pepsinógeno nos va a permitir producir la pepsina. La pepsina, ¿qué hace? Degrada a las proteínas, sobre todo a los péptidos de las Yo creo proteínas. que más ¿Ya? Luego tenemos otro tipo de células que se llaman células parietales o telomorfas. ¿Ya? Estas células parietales son recontra importantes, es decir, la gente que no está asistiendo a clases y que no lo está tomando atención, obviamente ya no va a tener, ¿no?, ningún justificativo porque eh, yo estoy dando el tema y encima estoy grabando la clase para que no se diga de que no se dio el tema o no expliqué justamente las preguntas que voy a hacer. Por lo tanto, es difícil de que un estudiante de histología no sepa cuál es la función de las células parietales del estómago. Estas células parietales también se denominan delomorfas u oxínticas. ¿Cuál es la función? Secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y ya les había dicho en clases que el factor intrínseco de Kastelen es un factor que obviamente nos permite la absorción de la vitamina B12 y además, obviamente, de esa manera evitamos un tipo de anemia, que es la anemia perniciosa. Fernanda Garica, silencio, por favor. Bueno, es que hay gente que sigue jugando y no están pasando clases, ¿no? Bueno, células... ¿Puedes Sí, repetir lo del factor intrínseco? ya, muy bien. El factor intrínseco de Kastlen es el encargado de que se absorba la vitamina B12.
Y gracias a ese factor intrínseco se va a evitar una patología que es la anemia perniciosa. ¿Ya? Luego tenemos, por lo tanto, ¿qué tienen que aprender ustedes? ¿Quién va a dar la acidez al estómago? ¿Quién va a producir el ácido clorhídrico? Las células parietales, esas producen el ácido clorhídrico. Luego, las células principales secretan pepsinógeno, ¿no? Y las células enteroendocrinas pueden ser cerradas o pueden ser abiertas y secretan diversas hormonas, principalmente gastrina y somatostatina. Y por último tenemos las células madres o también son aquellas células que se dicen indiferenciadas, ¿no? Entonces, ¿para qué son estas células madres indiferenciadas, Laura Isa? Laura Isa. Bueno, encendió el, voy a anotar acá asistencia en una hoja. Jared Lauraiza. Falta. Es que muchos lo dejan encendido el celular y no, directamente no están ahí. Carolina. Falta. Sí, doc. Ah, bueno. Doctor, buenas noches. Estoy conectado, pero en mi celular no aparece para activar el micrófono. Tiene que aparecer. Es No que sé no me aparece, pero estoy conectado. Estoy aquí hablando. ¿Quién es usted? ¿Lauraiza? Sí, Laura Isa, ajá. Ya, muy bien. Bueno, gracias, doc. Entonces, Lauraiza, la pregunta era, ¿qué función cumplen las células madre o indiferenciadas? ¿Puede repetir, doc, por favor? ¿Qué función cumplen las células madre o indiferenciadas? Algo acá para estar mucho más No cómodo. me acuerdo, Ya, pero justamente estoy presente. ese es el propósito de la clase, ¿no? De que aprendan el tema. Todo esto, chicos, ya hemos avanzado, ya avanzamos en clases. Solamente estamos haciendo un repaso, por lo tanto ya tendrían que saberlo. ¿Por qué? Porque lo repetí muchas veces, fui muy incisivo en esta parte y bueno, pasa un día y se les olvida. Entonces, ustedes tienen que aprender las principales diferencias y similitudes que existen a nivel de todo el tubo digestivo, ¿ya? Ahora, habíamos visto que el esófago, silencio por favor, Flamenco Barriga, ya. Ustedes habían visto de que el esófago, por ejemplo, tiene características muy particulares, ¿no es cierto? El esófago, por ejemplo, las glándulas mucosas lo tiene en la submucosa y no en la muscular. Otro que tiene glándulas en la submucosa es el duodeno. Hemos visto aspectos muy importantes de esófago, desde el tipo de musculatura, cómo es el tercio superior, cómo es la musculatura en el tercio medio, cómo es la musculatura en el tercio inferior, qué capas tienen en común todo el tubo digestivo, eso ya lo tienen que saber de memoria. La mucosa, la submucosa, luego tenemos la muscular y la serosa o adventicia según corresponda. Ahora, esófago, avanzamos completamente ese tema. Yo en realidad hoy tenía que ingresar directamente a intestino delgado, pero se me ocurrió ver cómo estaba el estado de conocimientos de estómago que ya vimos con ustedes, lo de estómago. ¿Mm? Por ese motivo, ustedes vieron de que el estómago tiene una región cardial que está unido con el esófago. Luego tiene una región pilórica que se va a unir con el duodeno. Luego tiene un fundus y tiene un cuerpo. Por lo tanto,
Hemos visto también de que en el estómago vamos a hablar de tres tipos de glándulas. ¿Cuáles? Glándulas corpofúndicas, glándulas pilóricas y glándulas cardiales. Entonces, si en el estómago, si les pregunto en el examen, ¿cuántos tipos de glándulas citamos en el estómago? Tres, corpofúndicas, pilóricas y cardiales. ¿Por qué se caracterizan las glándulas pilóricas? Porque tiene células mucosas, es decir, son de tipo mucoso y también tiene células enteroendocrinas. Esa es la respuesta. En cambio, en la región fúndica no solamente hay dos células, aquí tenemos 5 tipos de células. Por lo tanto, las células mucosas, ¿dónde estarán? En la superficie, pues, más cerca de la superficie y más cerca del cuello de estas glándulas. ¿Qué van a estar produciendo? Van a estar produciendo moco, ¿no? Luego tenemos otro tipo de células que son las células principales o adelomorfas, secretora de pepsinógeno y también de una lipasa débil. ¿Y el pepsinógeno para qué sirve? Para generar pepsina. Y la pepsina, obviamente, nos va a servir para que los péptidos derivados de las proteínas que ya estamos digiriendo con la masticación y todo, se conviertan posteriormente en el intestino delgado hasta el estado de aminoácidos. Bien. Una pregunta. ¿Hay estudiantes del grupo A? Uno, perdón, del grupo D, dos, del grupo 2. A ver, voy a revisar. O todos son del 3. Me parece que más están interesados los del grupo. Doc, Ay, sí, sí estamos del grupo 2. Luciana Ríos es del 2. Está. Sí, sí. Allá muy bien. Paola. Doctor, yo Muy soy bien, el Paola. del paralelo 2B. Excelente. Claro, justamente Yo igual soy del 2A. la clase era para todos, ¿no? Muy bien. Ya. Ahora, a ver, escuchen chicos, ¿cómo pueden recordar ustedes todo esto? Estoy tratando de hacer esto como si estuviéramos en la clase, así que tomen mucha atención. Por ejemplo, hay que hacernos mnemotécnicos. Ustedes están queriendo aprender estas cosas de memoria. Entonces yo les voy a preguntar cuáles son las células del fundus. Y ustedes cuál era, qué hacía. Entonces, yo por ejemplo habitualmente utilizo o me hago mis propios mnemotécnicos, que ustedes también tienen que hacerse sus reglas mnemotécnicas. Podemos decir, por ejemplo, un príncipe parado, ¿no? Mucoso, ¿no? ¿No? ¿Qué más podemos decir? Entonces, un príncipe parado, indiferente, con moco en la nariz, digamos. Ya está. Yo me acuerdo con todo con eso. Un príncipe, células principales, parado, parietales, con moco, mucosas, indiferente, indiferenciado. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy sacando un mnemotécnico directamente para para no olvidarme las células que hay a nivel de la región fúndica. Por lo tanto, ahora, volviendo hacia atrás, a ver, Luciana Ríos, ¿cuáles son las células de las glándulas fúndicas del estómago? ¿Qué células son? Disculpe, Doc, no lo he entendido bien. ¿Cuáles son las células de las glándulas fúndicas del estómago? Eh... Ay, Doc, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Matar, acabo de decirles hasta con mnemotécnico. Hay las células principales, Ya, mucosas. principales, Las células principales mucosas. ya las mucosas,
Em, Eran las principales, las mucosas, ¿Cómo estaba el príncipe? ¿Parado o sentado? parado. Entonces, parietales. Ah, ya. No, no me acuerdo de parietal, doc. ¿Estaba Estoy confundiendo. indiferente o no? ¿Cómo? ¿Estaba indiferente o no? Sí, Doc, sí. Vos tienes que imaginarte, a ver, todo un príncipe lleno de moco, está parado y está indiferente a todo. Es fácil imaginarse eso. Entonces dices, células principales, parietales, mucosas e indiferentes, o indiferenciadas, perdón, o indiferenciadas. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Y a sí. esto solamente tienen que adicionarle las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas. Entonces, ¿cuántos habían sido en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de células en la región fúndica del estómago. Ahora, volvamos. Si me dicen qué es fúndica, el estómago tiene esta parte que se llama cuerpo y esta parte que se llama fundus. A esto nos estamos refiriendo a la región fúndica. Esto es el antropilórico, este es el píloro y este es el cardias. ¿Se entiende? ¿No? Saben las partes del estómago, ¿no? Ahora, la otra pregunta, Claudia Calderón. Las células madre, ¿qué función van a cumplir? Doc, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Las células madre, ¿qué función van a cumplir? Que se llaman células madre indiferenciadas. ¿Qué función cumplen? Eh, Pues me responde aquí. generar, generar nuevas células. Ya. Siga, por favor. Generar nuevas células. Muy bien. Entonces, si llegara a faltar células mucosas, eh, estas células madre seguramente van a reemplazar a las mucosas. Si es que llegaran a faltar células enteroendocrinas, las células madre van a reemplazar a las enteroendocrinas, igual así, a cada una de ellas. Lo que falte van a reemplazar las células madre. ¿Captan o no captan la idea? Sí, doc. Ya, muy bien. No sé qué pasó que se borró. Ya. Eh, Justamente en este momento me están pidiendo una interconsulta a medicina interna. En el caso de que sea alguna patología grave, voy a suspender unos 5 minutos la clase y vamos a continuar. Tenemos que avanzar hoy sí o sí, por favor, ¿ya? Así que no se va a suspender la clase. Bueno, por favor, aprendan bien esto. Es una vergüenza de que si un estudiante de histología no sepa dónde se produce el ácido clorhídrico, estamos perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué células producen el ácido clorhídrico, Luciana? Las células telomorfas o parietales. Delomorfas o parietales. Muy bien. ¿Qué otro nombre tiene? Oxínticas. No vaya a ser que en el examen les pregunte como oxínticas. Y aparte de ácido clorhídrico, ¿qué produce las células parietales? Factor intrínseco de Castle. ¿Ya? En cambio, las células enteroendocrinas, ¿qué producen? Gastrina y somatostatina. Y tomen nota todo, porque todo es pregunta. Por ejemplo, la gastrina, ¿qué va a hacer la gastrina? La gastrina va a promover de que se produzca ácido clorhídrico.
Y la somatostatina, al revés, va a tratar de evitar que ¿Te se produzca refieres? ácido clorhídrico. ¿Te le digo? Dale foto. Sí, pues listo lo de Sebas. Bueno, Fernanda Garnica está en charla y no, de la verdad, cada que entra es para charla. Bueno, continuamos. Es que a mí me sorprende, ¿no? De que estamos en la carrera de medicina y no les importa. Por favor, tomen más importancia. Porque, como les dije, la propuesta de la Universidad Católica es también de que ustedes no solamente aprendan las estructuras histológicas, sino también que correlacionen eso con la función y con las patologías, ya desde ahora, ya desde histología. Entonces ustedes en algún momento me tienen que ir explicando desde el punto de vista histológico patologías como la gastritis, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la úlcera, el reflujo gastroesofágico, la acalasia, es decir, patologías que son típicas del tubo digestivo. Y para eso se puede hacer dando una explicación histológica, ¿no? Inclusive estamos hablando hace rato de una patología, la anemia perniciosa por la falta del factor intrínseco de Castle. ¿Quién lo produce? Las células parietales. ¿Dónde se encuentran? En la región fúndica del estómago. No me puedan decir que está en el píloro o que está en el cardias. Miren, y nos hemos quedado en esta diapositiva mucho tiempo. ¿Por qué? Por esa falta de atención de algunas personas. Entonces, las células enteroendocrinas también producen dos hormonas. ¿Cuáles son? La gastrina y la somatostatina. La gastrina, ¿qué produce? Fomenta la producción de ácido clorhídrico y la somatostatina es la que va inhibiendo esa producción de ácido clorhídrico. Y las células madre son aquellas encargadas de reemplazar cualquiera de estos cuatro tipos de células que vaya requiriendo nuestro organismo. ¿Se entiende hasta ahí, María Lilia? Sí, se entiende, doctor. Ya, muy bien. Hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? Nada. Bueno, Paola, eso sí, me encanta. Ya, muy bien. Vos sabes de que si dice enteroendocrina, ¿no? ¿Qué pasa? De que cuando una célula es endocrina, habitualmente vierte su contenido hacia a la corriente sanguínea. Pero ¿qué pasa? Que aquí dice que pueden ser cerradas o abiertas, ¿no? Las cerradas obviamente nos van a enviar su secreción donde nos van a enviar la secreción a la corriente sanguínea. Pero ¿qué producen principalmente las células enteroendocrinas? Producen gastrina que nos va a fomentar la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales. Luego, produce somatostatina que nos va a frenar el exceso de secreción de ácido clorhídrico, también nos va a producir histamina. Por ese motivo de que nosotros utilizamos muchas veces medicamentos que son bloqueantes H2, es decir, que van a actuar sobre la histamina. ¿Y dónde se había sabido producir también eso? A nivel de las células enteroendocrinas. ¿Está bien, no, Paola? Ya. Bueno, este es el estómago, es una visión general, desde lo que es el epitelio hasta lo que es la serosa. Es una imagen muy general. Habíamos visto que el estómago está revestido por crestas conocidas como rugae, ¿ya? Esos pliegues longitudinales rugosos de la submucosa, ¿no? Permiten que el estómago logre distenderse cuando se llena de alimento. Entonces, todas esas rugosidades que tenemos en el interior del estómago se llaman rugosidades gástricas o también rugae. Muy bien, siguiendo. El estómago
¿Qué es el estómago? Cuando está vacío y contraído, presenta en superficie arrugas gástricas, forman una red de cisuras que compartimentan la superficie en áreas gástricas, tienen foveolas o fositas gástricas. Estas son las fositas gástricas. Eso es lo que vamos a ver en las diapositivas, en las placas histológicas, ¿ya? Y en cada área se ven numerosas foveolas o fositas o criptas gástricas que se denominan. ¿Qué es una cripta gástrica? Es una invaginación del epitelio. El epitelio, mira, se invagina el epitelio, ¿ya? Invaginación del epitelio de la mucosa, en cuyo fondo, miren, aquí está, este es el epitelio de la mucosa, se invagina y en el fondo de esta invaginación se abren las glándulas que están en el corion, que sería todo esto de aquí, sería el corion. La mucosa vendría desde aquí, ¿hasta dónde? Hasta la muscularis mucosae, ¿no? Hasta la muscularis mucosae, que tendríamos más acá. Bueno, seguimos. Ahora sí, ¿qué sería esto? Una fosita gástrica. Estas son las glándulas que hay en el corion. Igualmente aquí vemos una fosita gástrica, ¿ya? ¿Y qué tipo de epitelio tiene el estómago? El estómago tiene un epitelio cilíndrico, simple, secretor, pero mucosecretor, así tenemos que decirlo. Entonces, el estómago tiene un epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. Y cada una de estas estructuras se llaman criptas o foveolas gástricas. Muy bien. Ahora, el estómago, saben que tiene una túnica mucosa, tiene una túnica submucosa, tiene una muscular y tiene una serosa. La mucosa, epitelio cilíndrico, simple, mucosecretor. La lámina propia o el corion tiene tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, tejido linfático que se denomina GALT y tiene glándulas cardiales y también hay en el cuerpo y en el fundus que se llaman corpofúndicas y por último tenemos glándulas pilóricas. Entonces tenemos 3 tipos de glándulas. Bueno,